No puedo decir cuándo ocurrió lo que voy a contar, tampoco dónde ocurrió, no puedo revelar ni un solo detalle de mi identidad, ni nada. Fui militar, cabo, como muchos otros, nunca hice nada especialmente importante ni heroico, yo simplemente hacía lo que se me ordenaba sin preguntar, igual que todos. Yo estaba asignado como parte del equipo de seguridad de un narcotraficante de cierto cartel que en ese entonces tenía muy buenos arreglos con el gobierno, no solo yo, éramos como 40. El general siempre andaba con él, otros lo movían, y algunos cuantos estábamos enclavados en su casa de seguridad, y digo casa por no decir mansión. Ahí ocurría de todo, desde fiestas y tratos de negocios importantes, hasta entrevistas forzosas y otro tipo de cosas. El lugar tenía una piscina, un enorme jardín, una estancia principal de 3 pisos, equipada con todo lo necesario como para no tener la necesidad de salir para nada por meses. Esas eran las áreas accesibles, pero en la propiedad había una zona con barda, ahí siempre estaba uno de nosotros cuidando que nadie más que el dueño o su gente de confianza entrara. Detrás de esa barda había otro jardín, uno más pequeño, con un árbol en el centro, un árbol seco, todo el año estaba seco, porque nunca se le ponía agua, siempre se regaba con sangre, específicamente con la sangre de la gente que llevaban ahí para los interrogatorios forzosos. El dueño de la casa estaba loco, era un sádico, un terrible psicópata, pero quién sabe, era raro, porque con toda su gente era muy amable, siempre con una sonrisa en la cara, respetado por mucha gente, dentro y fuera del mundo del narco, su maldad aparecía solo cuando estaba en esa zona privada de su propiedad. En ese jardín estaba la entrada a un pequeño sótano, que es donde se llevaban a cabo los interrogatorios forzosos, yo jamás bajé. Bueno, ya con todo ese contexto, quiero contar las cosas extrañas que ocurrían en ese pequeño jardín, impregnado de muerte. Lo que voy a contar, quizá parezca demasiado para algunas personas, pero deben recordar que ahí morían personas, de formas terribles, y como dice la gente, cuando una persona muere sufriendo su alma no puede descansar y por lo general las almas en pena suelen manifestarse. La primera situación peculiar que ocurrió desde que me asignaron a la casa de seguridad, fue que una noche que estaba haciendo guardia en la entrada del jardín, empecé a escuchar que algo estaba rebotando en el interior de la barda, era una pelota que estaba siendo lanzada hacia las 4 paredes. No nos tenían permitido abrir la puerta por nada del mundo, a menos que se nos ordenara, si alguno de nosotros abría nada más porque sí, era una muerte segura. Así que no podía asomarme a ver qué estaba pasando, simplemente avisé por radio de la situación, solo me respondieron que estaba bien, que ignorara el ruido. Durante una semana estuvo pasando lo mismo, así que un día, se me ocurrió comentar lo sucedido con uno de los hombres del dueño. Él me dijo que 2 días antes de que yo llegara, le habían dado una lección permanente a uno de los jefes de plaza, resulta que esa persona solía visitar mucho al dueño, sobre todo cuando había interrogatorios. Ese señor se la pasaba en el jardín, lanzando una pelota de tenis contra las paredes, lo hacía mientras le sacaban la información al desafortunado en turno que había sido llevado al sótano. Así que, según me dijo el sicario, ese ruido lo estaba haciendo el fantasma del susodicho, que seguía jugando con su pelota de tenis en el jardín. Una cosa curiosa, no sé cómo le hacían para controlar los olores, digo, los cadáveres se los llevaban, pero tantos litros de sangre debieron haber causado un mínimo de pestilencia, pero al menos yo jamás detecté ningún olor afuera de ese jardín, adentro sí, pero afuera no, ni siquiera cuando abría la puerta, a mí me parece raro. Haciendo memoria, tampoco había moscas. Nunca me puse a pensar demasiado en esas cosas, a mí me decían quédate ahí, y es lo que yo hacía. En cuanto al árbol, sí llegué a verlo en varias ocasiones, lo que pasa es que, cuando interrogaban a alguien de quien se sospechaba que podrían intentar rescatarlo, nos asignaban a 2 o 3 dentro del jardín, para que en caso de que alguien lograra matar a todos los de afuera y llegar hasta ahí, recibirlo con una lluvia de balas. Ese árbol se veía viejo, su color era muy opaco, no llegaba a negro, pero sí era muy cenizo, no le crecía ni una hoja en ningún momento del año. Su tronco yo calculo que medía 1 metro de diámetro, y de alto, se me hace que unos 10 metros, más o menos. Se podía ver desde el estacionamiento. Había otro detalle alucinante, el árbol estaba encadenado, no amarrado con mecate, encadenado con grilletes de acero, y grandes candados que sujetaban el árbol a 4 gruesos postes de concreto que estaban como a 1 metro del tronco. El motivo de que las tuvieran no era nada bueno. La vibra que emanaba ese árbol era incómoda, se me complica un poco explicarlo con claridad, pero no era agradable. Si te acercabas demasiado podías sentir como si algo te estuviera oprimiendo el pecho, hasta la temperatura del aire era más baja cerca del árbol.
Nunca había que darle la espalda a ese árbol, era mala idea, porque cuando no lo mirabas de frente, sino que lo mirabas de reojo, podías ver personas paradas alrededor del árbol, viendo hacia el suelo, dando la espalda. En cuanto volteabas a ver el árbol directamente, esas personas desaparecían. Pero si volvías a darle la espalda al árbol y de nuevo lo mirabas de reojo, esas personas ya las veías más cerca y ya no miraban hacia el suelo, sino que te estaban observando fijamente. Una cosa espantosa. Se decía que si hacías eso muchas veces las personas esas te terminaban alcanzando y te mataban ahí mismo. Me dijeron que llegó a pasarle a 3 cabos, pero yo nunca vi nada. En varias ocasiones, no sabría dar la cifra exacta, pero si fueron más de 10 veces, me tocó ver cómo regaban el árbol. Era una cosa grotesca. En cuanto acababan los interrogatorios, mandaban llamar a uno de los jardineros del dueño. Esa persona bajaba al sótano y luego subía con 1 o 2 galones llenos de la sangre del interrogado. Esos galones los vertían en los pies del tronco del árbol, llámenme loco si quieren, pero les juro que ese árbol estaba vivo. Yo pude ver cómo se movía cuando le vaciaban la sangre, no mucho, nada exagerado, pero les puedo asegurar que el tronco y las ramas se mecían algunos centímetros cuando les daban sangre. El dueño tenía una relación ciertamente rara con el árbol, le hablaba, lo acariciaba, no dejaba que nadie hiciera contacto físico además de él. Una vez me tocó ver cómo le dieron un tiro a un sicario, él era nuevo, estaba fumando en ese jardín, yo estaba cuidando, había interrogatorio. Ese tipo, cuando ya se estaba terminando su cigarro, se le ocurrió lanzarlo al pasto, cerca del árbol. En cuanto el cigarro hizo contacto encendió la hierba, inmediatamente avisé por radio para que trajeran agua y evitar que el fuego se saliera de control. Literalmente pude ver cómo el fuego rodeó el árbol sin tocarlo, las llamas le sacaron la vuelta, yo no lo podía creer. El dueño tuvo que salir del sótano, estaba de muy mal humor, odiaba interrumpir los interrogatorios, preguntó qué pasó y yo simplemente le dije. El señor sacó su arma y mató al sicario, así, a la brava, sin miramientos ni titubeos, no le gustaba que se metieran con su árbol. Las veces que me tocó hacer guardia toda la noche afuera del jardín, era normal escuchar gritos que provenían del interior. Eso sí estaba raro, porque los gritos de los interrogatorios no se escuchaban, el sótano estaba bien equipado para que ningún sonido pueda escapar de adentro. Así que definitivamente no era normal que se escucharan gritos, además que esos gritos solo se escuchaban cuando no había interrogatorios, no tenía sentido. Nosotros, el ejército, estuvimos brindando seguridad para ese narcotraficante por algunos años. Las cosas cambiaron cuando se terminó el sexenio, el nuevo presidente hizo tratos con otro cartel y nos movieron. Yo no duré mucho tiempo después de aquel sexenio. Las cosas actualmente ya no funcionan como antes. Por supuesto que el gobierno sigue teniendo acuerdos con el narcotráfico, eso nunca va a cambiar, pero a lo que yo me refiero a que las cosas ya no son como antes, es que ya no existe ese descaro de ordenar que sea el ejército el que cuide a los narcotraficantes del cartel contrario, o de instituciones internacionales como la DEA o la CIA. Primero que nada, quiero agradecer por darme el espacio para contar esta historia. Llevo 6 años en el ejército mexicano. Algo que aprendí rápido es que no es muy conveniente hacer amigos nahuales, brujas y las muertas de Juárez historia de terror. Durante mi primer año hice amistad con otros 3 cabos, estábamos en el mismo pelotón, formábamos parte de una compañía que estaba en Guerrero combatiendo a un grupo armado. Todo resultó un fiasco, murieron muchos hombres, incluyendo mis 3 amigos. Fue entonces que el coronel recibió la orden de abandonar la zona. Nos movimos a la ciudad de Nuevo Laredo para brindar apoyo a la Marina ya que las cosas ahí estaban muy calientes. No se logró el desmantelamiento de la organización criminal, pero al menos pudimos mantenerlos a raya. Por aquellas fechas el general de una brigada independiente en Ciudad Juárez estaba formando una pequeña escuadra. Ese general se comunicó con mi coronel para solicitarle el envío de un hombre con ciertas aptitudes y habilidades, que por cuestiones del destino yo encajaba en el perfil, así que fui trasladado. La ciudad estaba pasando por su peor año desde que había comenzado el sexenio. El número de homicidios había alcanzado su nivel más alto. Claro que no era el peor lugar para vivir, en ese momento Tijuana era más peligroso.
Cuando llegué al cuartel inmediatamente me presenté con el general y con los demás integrantes de la escuadra. El general nos dijo que nuestra brigada había sido ordenada por el teniente de operaciones y que tanto nosotros como él solo estábamos bajo las órdenes del teniente. Nos explicó que nuestro enfoque no era específicamente el enfrentamiento con el cártel, sino que nuestra misión era investigar el incremento de mujeres privadas de su libertad y su vida. Oficialmente se dijo que aquel año hubo menos de 30 mujeres víctimas de algún delito mortal. Pero la realidad es que los cadáveres se podían contar por cientos. Comenzamos patrullando la ciudad de 2 a 4 de la mañana durante una semana. Cada que veíamos a una mujer sola o a un grupo de mujeres nos estacionábamos cerca para que en caso que alguien las fuera siguiendo con malas intenciones, nuestra presencia sirviera como disuasión. Las calles de Ciudad Juárez están bastante sucias durante la madrugada. También suele ser un tanto silencioso, nunca falta un disparo por aquí o por allá, pero eso es algo normal. Hay muchos gatos persiguiendo a las ratas que salen de las fétidas alcantarillas para alimentarse de las bolsas de basura que hay en cada esquina. Toda la semana transcurrió con relativa normalidad, sí, llegamos a encontrar algunas mujeres sin vida, pero cuando trabajas en el ejército ver gente muerta es parte de la rutina diaria. Era la 8ª madrugada que estábamos de guardia cuando las cosas raras comenzaron a ocurrir. Estábamos en una de esas colonias donde las calles no están bien. De pronto una mujer salió de una vieja casa y comenzó a correr hacia nuestro vehículo gritando por ayuda. 3 bajamos con los dedos en el gatillo, preparados para disparar. La mujer subió al vehículo y nosotros nos acercamos a la casa de la que había salido la mujer. Creíamos que nos íbamos a topar con un hombre, pero no, ahí estaba una anciana, nos miró muy extraño cuando le apuntamos. De pronto la vieja se transformó en una bola de luz naranja y se fue del lugar. Yo quedé bastante desconcertado, uno de mis compañeros mencionó que lo que habíamos visto era una bruja. Volvimos al vehículo. Le ofrecimos a la señorita llevarla a su casa. Mientras íbamos en camino le pedimos que nos contara qué es lo que había pasado. Ella nos dijo que iba en el transporte luego de salir del trabajo, era la única que quedaba en el camión, entonces el conductor se desvió de la ruta. Dijo que ella estaba tan nerviosa y asustada que no supo qué hacer, solo se quedó sentada esperando lo peor. Nos dijo que el conductor detuvo el camión a mitad de la nada y que después se subieron 2 tipos al camión, la amarraron y se la llevaron a la casa donde habíamos encontrado a la anciana. La muchacha no podía decirnos mucho más. La dejamos en su casa. Ya faltaban 15 para las 4, así que nos fuimos directo al cuartel. Fuimos con el general y le reportamos el encuentro tan extraño que habíamos tenido. También se le comentó aquello de que podría tratarse de una bruja. Para mi sorpresa el general lo tomó bastante bien, nos dijo que no sería la primera vez que alguna misión en el estado de Chihuahua terminaba relacionándose de una forma u otra con brujas. Inclusive nos comentó que a él le había tocado dirigir una emboscada que se hizo en las minas de una ciudad cercana. Dijo que ahí les dieron muerte a algunas brujas. La sobriedad con la que el general nos estaba hablando me hizo convencerme que lo que nos estaba diciendo era real. Ya para terminar nos dijo que no nos fuéramos a involucrar de más con esas cosas, que nos limitáramos a patrullar, pero que si nos volvíamos a encontrar con una bruja debíamos eliminarla. Todos nos fuimos a dormir. Me convencí a mí mismo que aquel suceso había sido un caso aislado y que no volvería a ocurrir. La siguiente madrugada nos tocó recorrer el camino real, ya que, desde marzo a octubre de aquel año, se habían encontrado 23 cadáveres de mujeres a lo largo de aquella carretera. Aquella madrugada era la más fría desde que habíamos empezado a patrullar hace más de una semana. El cielo estaba despejado y no había mucho viento, pero por alguna razón la noche se sentía bastante pesada. Cuando pasamos cerca de uno de los miradores pudimos escuchar el grito de una mujer.
Inmediatamente orillamos el vehículo y 3 bajamos con arma en mano. El que conducía se quedó dentro del vehículo por si había que salir rápido. Nosotros 3 fuimos al mirador del que creíamos que había provenido el grito y los otros 2 compañeros se quedaron escoltando el vehículo. Conforme nos acercamos al mirador, un fétido olor se hizo presente. Había mucha basura y una cantidad considerable de animales muertos, perros y gallos. La zona estaba completamente oscura, la única iluminación era la que llevábamos nosotros. Las paredes cercanas estaban tapizadas de grafitis y orificios causados por impactos de bala. Entonces a lo lejos pudimos ver un animal, uno bastante grande, como del tamaño de un gran caballo. Solo que no era un caballo, ya que hasta donde yo sé, los caballos no tienen cuernos y tampoco les gusta comer carne. La criatura se estaba comiendo a la mujer que claramente ya estaba muerta. Dimos un tiro de advertencia para llamar la atención de la criatura. Entonces esa cosa se giró hacia nosotros y se paró en sus patas traseras. Estaba completamente erguido, como si fuera una persona. Medía al menos 3,5 metros. Ahí nos quedó claro que no era un animal, así que abrimos fuego. La bestia emitió un sonido semejante al que hacen los burros y luego volvió a ponerse en 4 patas y salió corriendo del lugar. Uno de los compañeros que se había quedado escoltando el vehículo llegó corriendo listo para la acción, pero la criatura ya se había perdido en el horizonte. 2 se quedaron ahí con el cadáver vigilando que la criatura no volviera a terminar su comida. Y el otro compañero y yo volvimos al vehículo. Nos comunicamos con el general para avisarle lo que había ocurrido. Y lo único que nos dijo fue que en cuanto llegaran por el cuerpo volviéramos al cuartel. Mientras esperábamos a que llegaran por el cuerpo, yo les conté lo que había pasado a los 3 compañeros que no habían visto la criatura. Uno de ellos, el mismo que dijo que la anciana había sido una bruja, me dijo que nos habíamos enfrentado a un nahual. Me dejó bastante claro que habíamos tenido suerte de haber salido con vida. Una vez llegaron a recoger el cuerpo, volvimos al cuartel, le dimos el informe completo al general y nos retiramos a dormir. Mi escuadra siguió operando e investigando por 9 meses. Tuvimos muchos más encuentros con brujas y nahuales. Nunca logramos neutralizar a una bruja, pero en una ocasión pudimos matar a un nahual. Por fortuna mi escuadra nunca sufrió ninguna baja. Abatimos a grupos armados mientras intentaban levantar algunas chicas, y desmantelamos una pequeña organización de trata de menores. Hicimos nuestro trabajo, salvamos la vida de algunas mujeres, pero por cada mujer que salvábamos encontrábamos el cadáver de 3 más. Al final, nuestro reporte decía que de las X cantidad de muertas, el 90% habían sido por causa de grupos armados y otro tipo de organizaciones delictivas, y que el 10% habían sufrido la muerte por causa de situaciones de naturaleza dudosa.